Buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias a la UCASAL y a toda la gente que hizo parte de la organización de este evento. Para mí es un gusto volver a estar acá después de un año, ya que estuve el año pasado también aquí compartiendo seguramente con algunos de ustedes. Bueno, para ir al grano, para empezar a compartir lo que hoy traigo para compartirles a ustedes, quiero decirles que vengo del futuro. A ver si capto su atención después de todos los ejercicios que hicieron con Nico. Vengo a decirles que vengo del futuro en el sentido de que vengo a dar un spoiler de la vida. Y digo un spoiler en el sentido que me refiero hacia el camino al éxito cualitativo. Un camino al éxito cualitativo que tiene que ver con una manera rápida y posible de lograrlo sin sufrir tanto. ¿Bien? ¿Les interesa? ¿Quién por aquí le interesa? Así empezamos, ¿sí? Bueno, entonces, lo que vengo a compartirles hoy tiene que ver justamente con construir los cimientos primero. Construir los cimientos primero y después todo lo demás. De eso vamos a hablar hoy y voy a empezar a explicarme justamente con cuál es el truco de esto que vengo a decir. ¿Por qué vengo del futuro? Y puse un año que está 30 años superior, más adelante de lo que estamos hoy. Con eso me refiero a que, como decía Voltaire, hay personas, o las personas más inteligentes aprenden de la experiencia ajena. Entonces, eso vengo a traerles hoy, que podamos aprender de la experiencia ajena. En el último año estuve trabajando alrededor con un grupo de más o menos 50 personas, entre 30 y 40 años. Yo les digo, son líderes con vocación de servicio, que hicieron muchos de los pasos, ¿no?, que muchos de ustedes seguramente van a hacer, de salir de la universidad, salir de la secundaria, entrar a la universidad, salir de la universidad, entrar a un trabajo, etc. Y todo el camino que conlleva hasta llegar a más o menos los 40 años que tienen la mayoría de este grupo de 50 personas que vengo estudiando y trabajando en el último año. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver de ello es tanto lo que le funcionó, por eso digo que vengo del futuro, ¿no?, porque tienen entre 20 y 30 años más que la mayoría. Entonces, vamos a aprender de la experiencia de ellos y también tanto lo que dio el resultado como lo que no dio el resultado. ¿Bien? Entonces, hablando de lo que dio el resultado y lo que no dio el resultado, voy a hacer una comparación como la que ven en pantalla. ¿Se ve bien desde ahí? ¿Sí? Que tiene que ver con lo que no, lo vamos a poner en rojo, y lo que sí, lo vamos a poner en verde, que se fue el icono. Lo que no tiene que ver con deseos del ego versus deseo del alma. ¿A qué me refiero cuando hablo de deseos del ego versus deseos del alma? Con deseo del ego me refiero a esos deseos que vienen desde afuera, ¿no?, que vienen desde un deseo impuesto por otro que no nos hacen sentir bien y que por algún motivo egoico justamente terminamos aceptándolos, poniéndolos como objetivos y después terminamos metiéndonos en problemas, ¿no? Los deseos del alma justamente tienen que ver con lo opuesto, con ese deseo real, ¿no?, con ese anhelo que tenemos desde el corazón y que terminan haciéndonos mejores personas, ayudándonos a crecer personal, profesionalmente y también espiritualmente. Lo que no funcionó tiene que ver con seguir un modelo de éxito ajeno. A mí con el éxito me gusta decir que la única clase de éxito es lograr vivir a tu manera. Pero la siguiente pregunta después de eso es, ¿y cuál es tu manera? Y ahí empieza el problema, es que no sé cuál es mi manera, pero sí sé cuál es la manera de mis padres, de la sociedad, de otras personas, de mis amigos, de todos los que otros consideran que es el éxito, pero menos la mía. ¿Y por qué no sé cuál es mi modelo de éxito? Porque no me conozco lo suficiente, porque nunca me detuve a pensar, porque es más fácil seguir lo que otras personas dicen sobre el éxito, etc. Entonces, por supuesto, lo que sí funcionó es un modelo propio de éxito que viene desde un profundo conocimiento interior, ¿no? Entonces, coleccionar dinero versus poner el dinero como un medio para conseguir un fin, perseguir la fama, ser alguien que vale la pena conocer. Yo digo, si hay algo que me di cuenta, en realidad hablo de este grupo de 50 personas que tuve la suerte de acompañar el último año, pero ya viene de una trayectoria de 10 años acompañando personas a descubrir su propósito, a vivir una vida más plena, con mayor sentido,
mayor realización, que básicamente es lo que me imagino que muchos de ustedes están buscando. Entonces digo, hay 3 distractores que los nombro en la pantalla, 3 distractores principales del propósito o del éxito cualitativo, le llamo el éxito interior, que tiene que ver con el dinero, el poder y la fama, ¿no? Perseguir dinero, acumular dinero, perseguir la fama o intentar acumular poder sin ningún sentido, ¿no? Sin un propósito o sin una razón trascendental por la cual necesite ese poder. Entonces, confundir proyecto con propósito y por último, no conocerse o conocerse en profundidad, ¿no? Esto es la falta de ese autoconocimiento que me impide tener claro bien qué es lo que quiero vivir y qué es para mí el éxito y cómo voy a saber cuándo he llegado. Entonces, vamos a hablar un poco de esta parte derecha, de cómo podemos hacer para llegar ahí y algunos ejercicios y claves fundamentales para que en esta hora que vamos a conversar, cada uno pueda irse con esas ideas diferentes y conociéndose más de lo que se conocían hace 10 minutos. ¿Bien? Entonces, ya entendí. Le veo la cara a algunos que están así como el sticker de Riquelme. Ya entendí, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo empieza este camino del conocimiento interior? ¿Cómo hago para empezar a entender cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propio modelo de éxito? Etcétera, ¿no? ¿Cómo hago para replicar ese éxito que le llevó muchos años desaprender a este grupo de 50 personas y por ahí empezar directo un camino sin la necesidad de desaprender, ¿no? Entonces, aquí va la fórmula. Hay una fórmula, como saben, o lo dijeron recién en la presentación, de profesión soy ingeniero industrial, pero con el tiempo me interesó tanto el comportamiento humano, el desarrollo personal y espiritual, que me fui transformando en algo que hoy le llamo ingeniería de la conciencia, ¿no? Que es intentar aplicar métodos pragmáticos y concretos al desarrollo personal, ¿no? Al crecimiento de las personas. Y entre esas fórmulas, algo que pude descifrar después de muchos años buscando personalmente mi propósito tiene que ver con esto, ¿no? Con E más C es igual a P, que para traducirlo digo, tu esencia más tu causa, puesto al servicio de lo demás es tu propósito en la vida. Hoy está muy de moda el propósito, muchas personas hablan de encuentra tu propósito, descubre tu propósito, etc. Y justamente hoy lo que vamos a hacer en parte es la búsqueda del propósito de cada uno de ustedes. Bien, entonces en resumen tenemos tu esencia que también tiene que ver con tu talento personal o tu talento único, tu causa que también está vinculado aparte de con un ideal o con un valor fundamental, también está vinculado con aquello que te apasiona en la vida, ¿no? Que son preguntas que si no nos detenemos el tiempo suficiente a profundizar, a conocernos, etcétera, hay muchas personas que llegan a los 60, a los 70 años y todavía no saben cuál es su pasión, quiénes son, o esas 3 famosas preguntas de filosofía básica que tiene que ver con quién soy, para qué estoy y a dónde voy. ¿Bien? Y eso es lo que me refiero justamente con los cimientos. Entonces, para empezar, como dijeron también recién en la presentación, una de las herramientas que descubrí y que me cautivó cuando tenía aproximadamente 19 años fue el enegrama. Seguramente algunos de ustedes lo conocen. El enegrama es una sabiduría ancestral que viene del año 4600 a.C., que se utilizaba para formar a los líderes de las tribus, ¿no? Y hoy justamente el enegrama se utiliza mucho en los procesos de autoconocimiento, de desarrollo personal, se lo utiliza en el deporte, en las empresas, selección de personal. En síntesis, tiene múltiples aplicaciones porque justamente es una de las mejores herramientas de autoconocimiento que existen, porque de una manera muy práctica, simple, llega a la profundidad de la persona humana como un mapa. A mí me gusta llamarle el mapa del alma y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, ¿qué es y para qué sirve? Como les decía, es una herramienta de autoconocimiento que justamente tiene un origen en Tíbet. Y justamente esta herramienta de autoconocimiento lo que nos permite, o una de esas cosas, esas respuestas que nos da, tiene que ver con nuestra esencia, con cuál es nuestro instrumento personal. ¿Y por qué es importante entender cada uno cuál es, qué instrumento es, etcétera? Porque de otra manera es muy probable que vivamos haciendo ruido
o tocando la música de otro, que es lo que les decía recién. Entonces, si les parece, vamos a empezar justamente con de qué se trata el eneagrama, cuáles son esos, como dice la palabra eneagrama, viene del griego, enea 9, grama gráfica, es una gráfica de 9 puntos, esos 9 puntos que ven ahí, que justamente lo que describe de una manera muy práctica es cuáles son esos 9 rasgos característicos que tenemos toda la persona en la psique humana, pero que hay una que es esencial, ¿no? Hay una que es esencial y es la cual hay veces que decimos, la personalidad de esta persona es así, esta persona es más para adentro, más introvertido, más extrovertido, etc. Y van a ver cómo eso justamente es una llave fundamental para entender cuál es nuestro propósito en la vida y cómo podemos vivirlo a través de un proyecto concreto. ¿Bien? Entonces, ¿estamos listos para empezar? Bueno, vamos entonces. Vamos a empezar con el eneatipo 1. Yo voy a hacer una descripción básica. Podríamos estar hablando 5 horas de cada uno de los eneatipos del eneagrama, pero voy a hacer una descripción básica en la cual voy a poner en pantalla algunas descripciones fundamentales como la que ven ahí y algunos ejemplos de personas famosas, conocidas, que muchos de ustedes pueden conocer para darse una idea de por dónde viene la personalidad o la energía de esta persona. Entonces, las personas de eneatipo 1, en el eneagrama decimos que es el organizador, algunas personas los conocen como el perfeccionista también, alguna bibliografía, porque tiene que ver justamente con personas que le gusta la perfección, el orden, la organización, ¿no? Naturalmente una persona de eneatipo 1 le gusta usar esa palabra perfecto y uno le dice, ¿te parece que nos juntemos mañana a las 5? Perfecto. Le dice, y son personas que en el aspecto uno lo ve pulcra, bien vestida, peinado, etcétera, porque justamente su identidad, fíjense, tiene mucho que ver con el orden, la perfección, aspiran a ser mejores y justamente toda esta tendencia natural que tienen hacia la perfección los lleva muchas veces a sobreexigirse, ¿no? Entonces son personas demasiado autoexigentes, que a veces esa autoexigencia le ayuda, o le impide disfrutar de la vida. Y también son personas que tienen una capacidad de liderazgo que tiene que ver con el líder de ejecución. Y vamos a ver más adelante de qué se trata este liderazgo de ejecución. Porque si hay algo que nos muestra el eneagrama es que absolutamente todas las personas nacimos con un liderazgo innato. Entonces hay veces que pensamos que no, tal persona, o sea, el líder se nace, no sé qué, etcétera, o que hay que tener habilidades para mandar o para conducir a otras personas. Se van a dar cuenta que cada uno de los eneatipos de eneagrama tenemos una tendencia hacia el liderazgo, cada uno con un rasgo característico. Bien, entonces Roger Federer, por supuesto, uno de los ejemplos de personas de eneatipo 1 y algunos otros ejemplos como lo que ven en pantalla, para los que vieron Harry Potter, Hermione Granger, el Papa Juan Pablo II, etcétera, son otras de las personalidades más conocidas para que puedan identificar con respecto al eneatipo 1. Entonces, repasando un poco, le decían, son puntillosos, detallistas, les gusta el orden y la perfección, les gusta mantener sus cosas en orden y son unas personas que generalmente tienen mucha capacidad para guiar a otras personas, ¿no? Cuando hacen un trabajo interior de conocerse, etcétera, al tener una capacidad tan específica para mirar el detalle, ¿no? Eso hace que se vuelvan muy buenos acompañando a otras personas. Más adelante, después de esta descripción de los 9 eneatipos, vamos a ver justamente cuál es un entorno favorable de trabajo para cada uno de estos 9 eneatipos. Entonces, para seguir con el 2 le llamamos el servidor, y el servidor justamente como lo indica el nombre que le pone el eneagrama a este eneatipo, tiene que ver con el servicio, ¿no? Con personas que su identidad está basada de yo ayudo a los demás. A mí me gusta estar siempre al servicio, me gusta ser útil con las demás personas, siempre estoy preguntando cómo te puedo ayudar, en qué te puedo servir, te falta algo, ¿no? Todos conocemos ese perfil de persona que se identifica con el servicio, aspira a dar mejor, su tarea es aprender a no depender de ser aprobado, ¿no? Porque en un exceso se transforma este servicio en una dependencia. Son esas personas que vieron, les cuesta decir que no. Esa persona dice, ¿me podés ayudar en tal cosa? Y le cuesta decir no, no puedo, ¿no? Porque le cuesta poner límites, decir que no, etcétera, porque su identidad está basada en el servicio. Yo ayudo, soy bueno,
y las demás personas me aceptan, me quieren, etcétera, porque ayudo, ¿no? Porque soy servicial. Entonces, personas que tienen que ver justamente, por supuesto, la Madre Teresa, otra característica o otros dos típicos del enegrama. Bueno, Desmond de Hasta el último hombre, la hada madrina de la Cenicienta, etcétera. Se dan cuenta que es como una energía justamente que está volcada hacia las demás personas. El enatipo 2 justamente siempre va a tener una tendencia hacia los otros. Por eso, haciendo un spoiler por adelante, fíjense que siempre va a tener que ver en ámbitos laborales que se desarrollan o se desenvuelven muy bien en el momento que puede involucrarse con otras personas, atención al público, todo lo que tenga que ver con justamente con estar en contacto con otras personas. Bueno, pasemos al siguiente. El enatipo 3 tiene que ver con el realizador. Son personas que tienen su energía o su identidad muy enfocada o creada en el éxito, ¿no? Yo valgo por lo que puedo y logro, porque logro y tengo, en muchos casos también, sobre todo cuando necesita del reconocimiento, que es algo importante para las personas de enatipo 3, necesita que lo reconozcan. Tenía como ejemplo también a CR7, Cristiano Ronaldo, otro ejemplo característico como personas de enatipo 3. Por supuesto se lo ve también mucho en el ámbito del deporte, en la alta competencia, etcétera. Son personalidades que se lo ve con frecuencia porque justamente se identifica con la eficiencia y el éxito, son competitivos, les gusta competir, les gusta ganar, no les gusta perder a nada, y justamente tiene que aprender a valorarse por lo que es, ¿no? Porque muchas veces el 3 en el exceso a veces tiende a caer en me valoro únicamente por lo que logro, por lo que hago, por lo que tengo, es decir, una visión muy cuantitativa, ¿se entiende? Cada uno de los enatipos, antes que me lo pregunten, tiene su lado de conciencia o su lado dormido, ¿no? Su lado de luz y sombra, que le dicen algunas personas, ¿no? Todo tiene su lado positivo y negativo, si se quiere, que no me gusta llamarlo de esa manera, pero no hay ninguno que sea mejor que otro, ¿no? Todo tiene su polaridad, ¿bien? Entonces, algún otro ejemplo de enatipo 3, Maverick de Top Gun, Michael Jordan, etcétera, ¿bien? Entonces, fíjense cómo va cambiando la estructura psíquica de cada uno de estos 9 enatipos, cuando el 3 está más enfocado en la realización, y fíjense, como decía antes, un líder competitivo, un líder de acción, ¿no? Un 3 generalmente es bastante inquieto, siempre está buscando qué más se puede hacer. En el trabajo, naturalmente, tienden, cuando se exceden, a ser el famoso workaholic o adicto al trabajo, porque les encanta, ¿no? Su identidad está basada en soy lo que hago, soy lo que logro, etc. Entonces, para seguir con el enatipo 4, tiene que ver con el creador, le llaman el creativo, el artista, van a encontrar en otra bibliografía, en este caso Harry Styles, pongo como ejemplo, que tiene que ver justamente con la autenticidad, ¿no? Fíjense que el 4 son personas que tienen muy desarrollado el hemisferio derecho del cerebro, entonces todo lo que es la creatividad, el arte, la belleza, tienen una tendencia natural para esto y se sienten muy bien cada vez que pueden expresarla, ¿no? Entonces su tarea en la vida es aprender a ser equilibrado, y este equilibrio tiene que ver justamente por la hipersensibilidad que tienen las personas en el tipo 4, a veces hace que tengan altibajos emocionales, ¿no? Entonces esto es típico de 4. Hoy estoy muy bien y creo que vos no podés sentir todo eso que yo siento de impresionante este mundo interior, etcétera, y mañana todo mal, ¿no? Y se viste de negro, etcétera. Entonces, toda esa sensibilidad justamente tiene que aprender a manejarlo, pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando, por supuesto, vuelca toda esa capacidad de apreciar y expresar la belleza en un proyecto concreto, ¿no? Como el que estamos viendo en pantalla. Entonces ahí tenemos ejemplos como Steve Jobs, para los que vieron la serie I'm with Dani también. Entonces son todos ejemplos o características de personas de diferentes enatipos. ¿Bien? Siguiente, el enatipo 5, a diferencia del 4 que recién dije que tienen desarrollado el hemisferio derecho del cerebro, sobre todo por la creatividad, justamente el enatipo 5 viene al contrario, ¿no? Con el hemisferio izquierdo desarrollado, entonces tiene todo un mundo intelectual en el cual a veces se enrieda y le gusta pensar y después pensar sobre lo que ha pensado. Son grandes investigadores que les gusta la reflexión,
le gusta el estudio. Muchos programadores hoy en día, que está muy de moda ese tipo de profesión, son personas de eneatipo 5, ya que les encanta y se deleitan con el mundo intelectual. Entonces, como dice en pantalla, se identifica con el saber, aspira a pensar mejor, su tarea es aprender a adquirir sabiduría mediante la acción, porque hay veces que todo este conocimiento y toda esta sabiduría le cuesta llevarla a la práctica, y por supuesto en todos los ambientes de trabajo, en los contextos incluso amistades, familiares, termina siendo un líder intelectual, ¿no? Esa persona que termina siendo una especie de consultor de tengo un problema con tal cosa, con la computadora, con esto, llamarlo a tal que seguro sabe cómo resolverlo, ¿no? Eso tiene mucho que ver con un eneatipo 5. Algunas otras personalidades, de ejemplo de eneatipo 5, tiene que ver con Albert Einstein, Beth, de Gambito de Dama, Dexter, etc. ¿Bien? Eneatipo 5 hasta acá, ¿vamos bien? ¿Por allá? Perfecto. Vamos con el 6. El 6 tiene que ver con el colaborador. Las personas que son de eneatipo 6 tienen una tendencia a ayudar a los demás, similar al eneatipo 2, pero las personas que son de eneatipo 6, generalmente esta ayuda la ponen en un núcleo más cerrado, ¿no? Generalmente su familia, un grupo de amigos, de algunos pocos amigos que les genera confianza, porque para algunos 6 la realidad es peligrosa. ¿Se fue la pantalla? ¿Volvió? Ahora sí. Entonces, como le decía, el eneatipo 6, el colaborador aspira a cumplir mejor, ¿no? Esto es muy típico. Todos 6, si uno conoce en persona el eneatipo 6, le encanta que le digan lo que tienen que hacer, ¿no? Esa persona que le encanta, le pasen un listado de tareas, vos decime para cuándo lo necesitas y yo te lo tengo, ¿no? Si hay algo que tienen es que son perseverantes, son cumplidos, ¿no? Y les gusta hacer las cosas de manera correcta. Es una palabra que usan mucho toda persona en eneatipo 6. Ahí por atrás me asienten como si es así. Y por supuesto se transforma en un líder de sostenimiento, ¿no? Toda persona en el tipo 6 termina transformando en líder de sostenimiento de todos los grupos o equipos a los cuales pertenezca. ¿Bien? Entonces, como... dejó de andar el joystick. A ver, la gente de sonido, si me ayuda con esto. Entonces, justamente con el eneatipo 6, bueno, a ver, si no vamos a seguir sin pantalla, el eneatipo 7, vamos a ver el eneatipo 7, a ver, ahí sí, mientras lo arreglan. Bueno, mientras tanto, hasta que arreglamos ahí la parte de pantalla, quiero saber si alguno ya se identificó y dice, por lo menos por acá. Vamos primero con el 1. Eneatipo 1, hay alguien que diga perfeccionista, me gusta organizar, por allá atrás, perfecto, ahí tenemos 2, 3, 4, por allá también, aquí también, perfeccionista. El servidor, eneatipo 2, alguno que se haya identificado con el 2, perfecto, buenísimo. Tomen nota para lo que viene después. Eneatipo 3, el realizador, que tienen, ahí está, perfecto. Por allá también, bueno, justamente, seguramente tiene una disposición a la acción. ¿Listo? Perfecto. Terminando hasta el 6 que llegamos. Uy, ya le estoy haciendo spoiler de lo que viene. Eneatipo 4. A ver. Ahora sí. Eneatipo 4. ¿Algún eneatipo 4 por acá? ¿Por allá? ¿Por aquí también? ¿Por allá? Perfecto. Seguramente algo de música, de arte o algo de creatividad. Todo lo que tenga que ver con la creatividad, fíjense. Hay una aclaración que me gusta hacer a mí con el eneatipo 4, que cuando uno ve en bibliografía de enegrama o en YouTube, etcétera, y observan de eneatipo 4, siempre se tiende a encasillarlo como únicamente tiene que dedicarse al arte y pintar, actuar o lo que fuera. Y por eso pongo el ejemplo de Steve Jobs, ¿no? Una persona que justamente puso toda esa creatividad y esa energía creativa casualmente en la creación de productos que tienen que ver con la estética. Bueno, muchos de ustedes seguramente lo conocen. Bueno, sigamos con el test para terminar hasta el 6. ¿Algún eneatipo 5 por acá? Si hay 5, lo difícil es que levanten la mano. Bueno, ahí la han levantado tímidamente. Los 5 no. Perfecto, gracias. ¿Y el 6? Llegamos hasta el 6 hasta ahora. Bueno, ya un poquito de eneatipo 6. Perfecto. Si hay algo que le gusta al 6, hablar mucho es sobre la familia, ¿no? Y uno de los valores más importantes del eneatipo 6 es la importancia de la familia.
Así que va por ahí. Bueno, ahora vamos a llegar hasta el 7 y vamos a seguir con estos ejemplos no los mostré, de 6. Seguimos ahí con Harry Potter, John Weasley, Chapulín Colorado. Si vieron alguna vez una entrevista de Gómez Bolaños, el creador de Chapulín Colorado, tiene que ver justamente que él decía que es en realidad el único héroe, decía él. Y eso decía porque dice que es la única héroe que realmente tiene miedo, ¿no? El que tiene miedo, pero a pesar de tener miedo lo atraviesa. Los otros héroes parece que ninguno tiene miedo y que son de otro planeta, etc. Y justamente una característica de las personas en el tipo 6, si bien todos tenemos miedo, muchas veces al 6 los miedos lo paralizan, lo gobiernan, ¿no? Y entonces tiene que hacer un trabajo interior para aprender a manejar sus miedos. Bueno, vamos para el tipo 7. El 7 tiene que ver con el entusiasta. Justamente el entusiasta o el animador que le llaman, son personas que le gusta poner ánimo en la vida de los demás. Por ahí diría que es el que más fácil lo reconocemos en el enegrama o en nuestro grupo de amigos, porque generalmente es simpático, le gusta el humor, le gusta hacer reír, le gusta divertirse, ¿no? Entonces toda persona de enatipo 7 te dice, yo vine acá a disfrutar la vida. ¿Para qué vinimos? Y si no disfrutamos, ¿para qué estamos? Entonces se la ingenia siempre para pasarla bien, para tener un programa divertido y para siempre estar de alguna manera entusiasmado y no aburrirse, y de paso evitamos el dolor, que son dos cosas que le molesta bastante a todas las personas de enatipo 7. Bien, entonces aspira a disfrutar, se identifica con la ilusión, porque siempre le gusta estar pensando en lo positivo del pasado. Los 7 son optimistas empedernidos, ¿no? Siempre, bueno, mira el lado positivo del vaso, fluí, siempre que llovió paró, ¿no? Esa es la energía del 7 enfocada en el positivismo. Gracias. Y por supuesto, como le digo ahí, siempre se transforma, o más que siempre tiene una tendencia a transformarse en un líder social, ¿no? Tiene mucha facilidad para todo lo que tiene que ver las relaciones, los vínculos y la parte social. En eso se parecen con el 2, que tienen mucha capacidad para crear vínculos. Algunos otros ejemplos de enatipo 7, decimos Walt Disney, Peter Pan, ¿no? Walt Disney, toda esa capacidad también de disfrutar la vida, etcétera, la volcó en un proyecto concreto que hoy todos conocen. Y Peter Pan, se dice que hay veces que el 7 es el eterno niño. No importa cuántos años tenga un enatipo 7, siempre está buscando divertirse, reírse, pasarla bien, etcétera, ¿no? Está en el país de nunca jamás. Y bueno, Jim Carrey, él como persona y muchos de los papeles que hace en las películas que conocen, también en la mayoría hace papeles de enatipo 7. Entonces, vamos con el 8. Fíjense cómo cambia la energía acá. Este es el que yo digo que de alguna manera la mayoría de las personas dicen, ese es líder nato. ¿Viste? Cuando se etiqueta a una persona si es líder nato, se refieren a una persona que es de enatipo 8, que por esa capacidad o esa energía que tiende a que las personas lo sigan, ¿no? Y muchas veces tiene personas atrás porque como tiene fuerza, convicción, mucha capacidad de decisión, un líder de rumbo, ¿no? Le gusta marcar por dónde va el camino, por ejemplo en las empresas, entonces se le llama el líder nato. Pero el 7 tiene que ver con el 8, tiene que ver con el luchador. ¿Y por qué lucha? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los que lucha un enatipo 8? Por la justicia. Si ustedes quieren hacerlo enojar a un enatipo 8 o verlo enojado, fíjense en un ámbito que él o ella considere injusto, ¿no? Y él dice, no, me saca la injusticia. Dice todo 8. A ver si hay algún 7 primero, siguiendo con la 7, tiene que haber un montón. Por lo menos 10 tienen que levantar la mano. Allá atrás, perfecto. Y 8, por allá, bien, perfecto. Entonces, el enatipo 8, fíjense, aspira, se identifica con la justicia, por supuesto, dependiendo el nivel de conciencia, como les digo, tiene que ver con mi justicia o la justicia. Son dos cosas diferentes, ¿no? La justicia o mi justicia, lo que a mí me conviene, depende de su grado de desarrollo. Entonces, ¿qué aspira? El 8 aspira a poder mejor, ¿no? Si hay alguien que le gusta el poder y se siente cómodo ejerciendo el poder, son las personas de enatipo 8, por eso también en ámbitos laborales se lo ve mucho en política, en ámbitos directivos de empresas, eso le encanta, ¿no? O como el ejemplo que ponemos ahí, Marcelo Gallardo. Y por supuesto su tarea en la vida, con toda esta
coraza, de fortaleza, y yo puedo, soy fuerte y no hay nadie que no pueda. ¿Cuál es la contraparte? Que evita la debilidad. Entonces evita conectar con su propia debilidad y también le molesta la debilidad ajena. No le gusta ver a personas llorar, a personas débiles. Bueno, ahí va el eneatipo 8. Como decía recién, líder de mando, algo que siempre me gusta marcar para ir dejando claro, digo, siempre en todo equipo directivo, de liderazgo, ya sea en el ámbito empresarial, deportivo, etc., hay 3 eneatipos que se repiten bastante, que son el 8, el 3 y el 1. Ahora que lo describí todo, puedo poner el ejemplo. El 8 es, como les decía, el líder de mando. Entonces dice, por acá va, por acá es la decisión y vamos a tomar este rumbo. El 3 es el que dice, buenísimo, pero ¿cuánto hay? ¿No? Como el tema del negocio. Y el 1 dice, che, todo bien, pero hay que ver los papeles, AFIP, renta, impuestos, que esté todo ordenado, ¿se entiende? Cada uno con su energía poniéndolo al servicio de los resultados de un equipo. Entonces, algunos ejemplos de eneatipo 8, San Martín, Batman, Mufasa, etcétera, entre otros. Diego Maradona también, para los que lo conocen a Diego. Intenté siempre poner buenos ejemplos de cada uno de los eneatipos para no caer en el error de decir, este es bueno, este es malo, este eneatipo es mejor que el otro. Como les digo, no hay ninguno que sea mejor que el otro, pero sí cada uno de los eneatipos tienen su diferencia según su nivel de conciencia, su grado de conocimiento personal, cuánto han trabajado en sí mismos, etc. ¿Bien? 9, vamos con el eneatipo 9 y el último, que le llamamos el pacificador, ¿no? El 9 se identifica con la comodidad y con la tranquilidad. Dice, a mí déjame tranquilo. El 9 te dice, ¿qué te parece si hacemos esto? Y viene un 3 ahí que lo quiere apurar, etc. No, a mí déjame tranquilo. No le gusta que lo presionen demasiado, le gusta que lo dejen hacer las cosas a su tiempo. Y al 9 yo digo el comodín del enegrama. Muchas personas de eneatipo 9, o el contexto, ¿no? Los amigos, familiares, etc., decir, ¿qué tal persona? Es bueno, más bueno. O sea, así es la manera más común que los definen a las personas de eneatipo 9, porque le digo, como es el comodín, son personas que generalmente no son ni competitivas, ni son interesados, etcétera, ¿no? Entonces eso hace que en todos equipos, ambientes de trabajo, como el señor en pantalla, hace que se lleve bien con la mayoría de las personas porque justamente tiene una especie de energía neutra que son muy conciliadores y, como dice la frase ahí, le gusta llevarse bien con los demás, ¿bien? Se identifica con la comodidad, aspira a estar mejor y su tarea es accionar a pesar del conflicto. Así como dijimos que el 7 evita el dolor y el 3 evita la mediocridad, el 9 lo que evita es el conflicto. A mí no me gusta tener problemas, prefiero que no me meto en problemas mediáticos, lo que fuera, porque eso lo saca de su paz, ¿no? Que si hay algo que le gusta al 9 es estar en paz. Fíjense como ejemplo, Gandhi, justamente hablando de la paz. Bueno, Harry Potter, Winnie Pooh y algunos otros ejemplos que pongo de eneatipo 9. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Algún 9 que pueda levantar la mano? Ah, está bien, ese 9 lo certifico que es así, tal cual. Por allá también, perfecto, varios 9, etc. El resto que no levantaron la mano no tienen eneatipo o son tímidos. Son el 10 y 11. Ya lo vamos a describir ahora. El enegrama todavía no los descubrió porque son 9, pero va por ahí. Bueno, hacia el final les voy a dejar un test para que puedan amplificar más toda la descripción que hice hasta ahora. ¿Bien? Entonces, acá no se alcanza a ver bien. Después, si quieren, se los paso a este resumen final, en lo cual hace una descripción básica de cada uno de esos 9 eneatipos, cuál es el estilo de liderazgo y cuál es un buen entorno de trabajo, y también algunas profesiones típicas de cada uno de esos 9 eneatipos. Cuando digo profesiones típicas me refiero a profesiones usuales. No es que si soy eneatipo 1 tengo que dedicarme a las profesiones que menciona la imagen, sino que es usual verlo en esos ámbitos. Para no dejarlos con la curiosidad y hacer un breve resumen de esa parte, después me lo piden o lo pongo en Instagram y lo sacan de ahí. Justamente tiene que ver con una descripción básica de cada uno de los eneatipos y su entorno laboral. Fíjense, el 1, con toda esta perfección, su capacidad de organización, de ser detallista, etc.,
Por supuesto se lo ve mucho en ámbitos que tienen que ver con la organización, como por ejemplo contadores, administradores, le encanta todo, ordenar los números, balance, etc. Muchas veces personas dedicadas a la medicina, que requiere de precisión y de mucho orden, como la cirugía, etc. Se ven muchas personas en el tipo 1, e incluso también en el deporte, como el ejemplo que puse en ese caso de Roger Federer. Por supuesto, lo que vuelvo a repetirles es una generalidad, no es que únicamente pueden dedicarse a ese tipo de actividades, pero es una generalidad de cuál es la tendencia natural. Hay un pensamiento que lo dije el año pasado, en el anterior Congreso Joven, que es de Albert Einstein, justamente un 5 del enegrama, y que él decía, todo el mundo es un genio, pero si juzga por su capacidad de trepar un árbol, vivirá su vida creyendo que es un tonto. Todo el mundo es un genio, es decir, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad de trepar un árbol, vivirá su vida creyendo que es un tonto. Entonces, si hay algo que nos muestra el enegrama, y en esta parte lo que estoy mostrando es que justamente cada una de las personas tenemos una tendencia, una facilidad natural para dedicarnos a cierta actividad o a cierto rubro por nuestra esencia, ¿no? Justamente la esencia es lo que describe el enegrama, es cuál es, no hice nada todavía, no estudié nada y ya naturalmente tengo una tendencia a servir a los demás, tengo una tendencia a la creatividad, tengo una tendencia a investigar, a entender la realidad, como el 5, etc. ¿Bien? El enatipo 2, como le hice un spoiler recién, tiene mucho que ver con el servicio. Entonces, para que lo entiendan claro, digo, ¿cuál sería un entorno que no estaría bueno para una persona en enatipo 2? Que recordando, son personas que les gustan los vínculos, que están hacia los demás, les encanta conversar, son muy buenos comunicadores, etc. Lo encierro en una oficina solo y que no pueda comunicarse con nadie. Mal entorno de trabajo, ¿se entiende? 2, le da vida estar en contacto por las personas, ¿no? Esas personas que uno llega, no sé, a un hotel o a un lugar a comer algo, o donde sea que haya un mostrador y que están ahí esperando que llegue alguien porque les encanta poder ayudar a la persona, darte un buen servicio, alegrarte el día, ¿se entiende? Los carga de energía el contacto con las personas. El 3, este es algo que lo conocemos bastante, que tiene que ver justamente con el ámbito de lo empresarial, es algo muy común, las personas en el tipo 3 que les gusta estar como emprendedores, como empresarios, como deportistas de alto rendimiento, generalmente les gustan más los deportes individuales, etc. Pero cuando justamente va trabajando y dejando de necesitar ese reconocimiento que a veces necesitan los 3 de las demás personas, por ahí se vuelcan también a rubros más espirituales, de ayuda social, solidarios, etc. ¿Bien? El enatipo 4, por supuesto, ¿en qué ámbito sería adecuado? En todo lo que tenga que ver con lo creativo, todos los ámbitos que le permita expresar su creatividad. Porque si uno conversa con un 4 muchas veces se siente incomprendido, ¿no? Porque soy distinto, veo cosas que los otros no ven, aprecio un amanecer y me emociono, lloro. A veces es un 4. Y por supuesto todo ámbito que le permita expresar esa sensibilidad que tiene, de diseño gráfico, el arte, la arquitectura, el ámbito que sea que le permita expresar su creatividad, ¿no? Y se usa mucho también el diseño gráfico, marketing, muchas personas de este enatipo. El 5, como les decía, investigadores, recién decía programadores, es un ámbito en el que se lo veo bastante frecuente, y todo lo que tenga que ver con el estudio profundo de cierta disciplina, de cierta actividad. La docencia, por ejemplo, digo, si hay buenos docentes, son 5 que han estudiado lo suficiente y que tienen un conocimiento amplio, porque si hay algo que le gusta al 5 es estudiar, leer, etc. El 6, digo, ¿se acuerdan? Líder de sostenimiento, les gusta colaborar con las demás personas, entonces todo el ámbito en los que pueda sostener un equipo, siempre le gusta ser la mano derecha de, por eso hay ejemplos que se le pone como Sam del Señor de los Anillos, Sancho Panza del Quijote, Robin de Batman, tiene que ver con personas de enatipo 6 que no le gusta el protagonismo y le gusta sostener y acompañar a un líder. Las personas de enatipo 7 también son multifacéticos, por ahí en el ámbito de la creatividad también, al igual que el enatipo 4, pero sobre todo el 7 tiene una capacidad natural para la venta. Entonces, en lugares como el marketing,
las ventas y todo lo que sea con el área comercial, les encanta el 7 porque es como una seducción que les sale de manera natural esa venta. El 8 justamente tiene que ver con el liderazgo, ¿se acuerdan? Como les decía recién también, ámbitos como la política, las empresas en la alta dirección, el deporte también, al igual que 3 en la alta competencia, son áreas y rubros en los cuales se sienten bien y todo lo que tenga que ver con el liderazgo y la conducción de un equipo, eso le encanta a las personas en el tipo 8. Y el 9, como les decía, es una energía neutra en la cual muchas veces por esta capacidad de no ser competitivo, no ser interesado, etcétera, llegan a cargos muy jerárquicos en empresa o haciendo actividades que tengan mucho que ver con lo espiritual, que es algo que lo sensibiliza mucho a las personas de tipo 9, que puede ser de profesor de yoga hasta lo que se imaginen, oradores también, speakers, lo que sea. Entonces, siguiendo con esta fórmula, vamos a seguir con la siguiente parte de la fórmula que se acuerdan, decía, tiene que ver con la causa y la pasión de cada uno de ustedes. Entonces, primero, ahí se borró, son 5 partes, desapareció el número 1 evidentemente, no importa, pero tiene que ver con una pregunta, ¿no? Piensa en 3 personas que admires por la actividad a la que se dedican, ¿no? Siempre le digo lo mismo, la admiración es una clave y una llave fundamental para la vida. Recuerden esto siempre, la admiración es una clave y una llave fundamental para la vida. Todas esas personas que nos generan admiración, ya sea de nuestro entorno, de bibliografías que vemos, libros que leemos, etc., nos habla de una clave fundamental que nos estamos viendo de alguna manera a nosotros mismos en un futuro, ¿no? Una mejor versión. Veo en el otro una potencia mía, algo que tengo adentro y que podría desarrollar. Entonces, como pasión, como causa, etcétera, háganse una lista de 3, 5 personas que realmente me generan admiración. Que si hoy me dijeran, ¿te gustaría intercambiar tu vida con la de esa persona? Diría sí. Bueno, ¿quiénes son esas personas? ¿No? ¿Y a qué se dedican? Esa es la siguiente pregunta. ¿Bien? 2 preguntas poderosas. Tiene que ver con la pregunta del millón y la pregunta del tiempo, ¿no? Los 2 activos fundamentales. Si tuvieras tu economía resuelta, si tuvieras todo el dinero que necesitarías para vivir de aquí y 3 generaciones más para abajo, ¿qué harías? ¿A qué te dedicarías? ¿Qué dejarías de postergar? ¿A qué le dirías que no? ¿Qué te gustaría, empezarías a hacer desde ahora? Etcétera. ¿A qué le dedicarías tu tiempo si no tuvieras la excusa o el problema de necesitar conseguir dinero? Y siguiente, si te pudieran garantizar que te quedan 5 años de vida, ¿qué harías? Aparte de la parte dramática, por supuesto, de abrazar a la familia y todo eso, pero ¿qué dejaría de postergar ya? Que siempre digo, no, dentro de 5 años, cuando tenga más plata, cuando sea más grande, cuando no sé qué. ¿Qué me gustaría hacer? ¿En qué me gustaría convertir? ¿Qué dejaría de postergar? ¿Qué sueño me gustaría cumplir? ¿Qué temáticas? Esto es un ejercicio muy concreto que me gusta hoy que YouTube está tan a la mano, o para los que leen los libros, es de qué temática podría leer 200 libros o ver 200 libros en YouTube, ¿no? ¿Qué es eso que más se repiten? Y si tienen la duda, vayan a YouTube, fíjense qué es lo que más consumen, temáticas de qué. Eso nos da una clave fundamental de que hay un interés, ¿no? Y muchas veces lo que observan las personas es que por ya tener la creencia, decía, no, pero como me gusta tal cosa y de eso no se puede vivir, les advierto a todos los que hayan pensado eso es que son muy poco originales, porque es la principal obstáculo que dicen la mayoría de las personas es que me gusta tal cosa, pero de eso es difícil, no se puede vivir, etc. Digo, bueno, ya quedó fuera esa excusa. Muchas veces ni siquiera me lo planteo, entonces termino cayendo en lo fácil, en lo que otros estudian, en lo que otros trabajan, etc., en lugar de realmente pensar en dónde voy a ser más pleno, qué me apasiona, qué me entusiasma. Si pudieras resolver un problema al mundo, ¿cuál sería? Esa es una pregunta muy poderosa que se la regalo, que la vayan anotando, que la puedan escribir. Quizás no tengan todas las respuestas ahora, pero que puedan meditarla después, ¿no? Si alguien viniera, te diera la varita mágica, baja Dios del cielo y te dice, te voy a conceder un deseo. Decime el problema que te gustaría resolver en el mundo y te voy a dar la capacidad de resolverlo, de ayudar a otras personas a resolver ese problema. ¿Cuál sería? Por más que hoy no sepa el cómo,
¿Cuál sería ese problema que te gustaría resolver en la sociedad, en la humanidad, en otras personas, etcétera? Ahí hay una clave fundamental. Y por último, todos esos puntos que fuimos descubriendo, la esencia, el talento, la causa, la pasión, que básicamente esas dos variables se mezclan bastante, tiene que ver con sumar todos esos ingredientes en un conjunto y ponerlo al servicio de las demás personas. Ese igual tiene que ver con poner al servicio. Hay muchas personas que dicen, no, a mí yo ya descubrí mi propósito, sé cuál es mi razón de existir y se trata de esto. Digo, ¿y eso sirve a alguien más o solo te sirve a vos? No, a mí, pero bueno, si no sirve a otras personas, si solo te es útil a vos, entonces no estamos hablando de un propósito. La característica común o el denominador común que tienen absolutamente todos los propósitos es que tienen que ser útil a alguien más, tienen que estar al servicio de. ¿Bien? Por eso lo que me gusta decir es, ¿qué es el propósito? Si es tan abstracto y no entiendo bien qué es esto del propósito y lo pongamos de una manera más concreta, digo, tu propósito representa quién sos cuando da lo mejor de vos. ¿Quién sos cuando estás en tu mejor versión? Algo que se utiliza mucho hoy en día. Esto de mi mejor versión, etc. Es como el instrumento que les decía al principio, ¿no? Ese instrumento que soy, ¿qué pasaría si pudiese afinarlo de una manera exquisita? ¿Cuál sería esa música que compartiría a las demás personas? Eso es lo que me muestra el propósito. Entonces, como el denominador común de todos es el servicio, quiero dejarle un ejercicio puntual para que puedan ponerle nombre, palabra y escribir ese propósito. Entonces, hay dos aspectos que son clave para esta declaración de propósito. Me hubiese gustado saberla hace 15 años cuando empecé en esta búsqueda y había mucha cosa abstracta pero nada concreto. Entonces, como les decía, hay dos aspectos fundamentales que nos van a ayudar a poder aterrizar ese propósito. Y eso tiene que ver con la contribución y con el impacto. ¿Bien? Entonces, hasta ahora le dije, todo propósito tiene que servir a alguien más, ¿no? Tiene que ser útil para las otras personas. Y las dos partes fundamentales de todo propósito tienen que ver con la contribución y el impacto, ¿no? Tiene que generar una contribución desde mi esencia, mis talentos, etcétera. Hago una contribución en la vida de los otros y esa contribución genera un impacto positivo en la vida de los demás. Entonces, anótense esta fórmula para hacer el ejercicio que tiene que ver justamente con contribución, que pueden elegir un verbo en infinitivo, por ejemplo, inspirar, ayudar, acompañar, todos los verbos en infinitivo que puedan encontrar. Fíjense cuál es el que más los identifica, cuál es el que más representa la contribución que quieren hacer, por más que aún no sepan cómo. Cuidado con eso, por más que aún no sepan cómo van a hacer todo eso, acá estamos buscando es el qué es lo que quiero. Entonces, contribución de forma que, y completan, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto que les gustaría que pasen o que vivan las personas a través de la contribución que va a hacer cada uno de ustedes, a través de su talento, sus dones, su esencia? En mi caso, mi propósito lo defino como inspirar y acompañar a las personas en su proceso de transformación, de forma que puedan vivir con libertad, en contribución y con abundancia. Tiene que ver conmigo y tiene que ver justamente con lo que me dedico actualmente. ¿Bien? Entonces, tu esencia y tu talento, más tu causa y tu pasión, ahí están las pistas para poder completar esa fórmula y hacer un primer bosquejo, un primer borrador de propósito. Si hay algo que les recomiendo a todos los que están anotando y que les gustaría tener claridad de ese propósito, es que jueguen, escríbanlo como un borrador, porque si se lo toman tan serio como decir, no, va a bajar el ángel Gabriel y me va a decir, de ahora en más tu propósito en la vida va a ser salvar a la humanidad del hambre, créanme que la van a pasar mal. O sea, no está nada mal con propósito como ese, etcétera, pero jueguen un poquito, no se lo tomen tan rígido, tan en serio, como que mañana tengo que salir a salvar el mundo, sí a contribuir, no a salvarlo, pero con lo que me refiero que jueguen, me refiero a que hagan un borrador, con que tenga del 1 al 10, 8 puntos, 7 puntos, está bien, después lo irán perfeccionando. Pero si de entrada quieren escribirlo en 10, créanme que no lo van a escribir nunca. Entonces escriban un 7, escriban un 8 y guárdenselo para cada uno, no hace falta que se lo muestren a nadie y de a poco se lo va conquistando. Digo que el propósito es como un músculo que se ejercita. Primero se lo descubre y después se lo conquista. ¿Y cómo se lo conquista? Viviéndolo.
todos los días. ¿Cómo puedo servir a alguien hoy desde mi propósito? Y si estamos atentos, todos los días tenemos oportunidades infinitas para servir a los demás a través de nuestros propósitos, nuestros talentos y nuestros dones. Entonces, me gusta decir que esa es la medicina, ¿no? A veces me gusta explicar algunas cosas que son un poco abstractas de una manera metafórica para entenderlo. Y digo, el gran problema a veces de la sociedad es que buscamos afuera en lugar de buscar adentro. Y ese buscar afuera justamente tiene que ver con buscar, sería una especie así, si nos pusiéramos a querer encontrar una solución a algo, tiene que ver con intentar encontrar la solución o la medicina que cura una enfermedad allá afuera, en lugar de hacer la pregunta contraria, es ¿qué medicina soy yo? Y de esa medicina que naturalmente tengo, me sale, porque tiene que ver con mis talentos, mis dones, etcétera, ¿a quién puedo ayudar? ¿A quién puedo curar? Etcétera, ¿no? Seguramente si cada uno se pone a preguntar en su contexto, en tu círculo, cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, el resto de las personas les va a decir, sobre todo personas que los conozcan lo suficiente, no, pero si tu talento es tal, no, que tu talento es el otro. El único que no sabe los talentos somos uno mismo, ¿no? No tenemos la capacidad de vernos, por eso ese espejo con las demás personas nos ayuda mucho a tener claridad. Bien, entonces la pregunta es, ¿y ahora? Ya está el propósito, ya lo tengo escrito, ya llegué a una declaración de propósito que me gusta, me cierra por todos lados. ¿Y cuál es el siguiente paso? Una vez que tengo ese propósito claro. Y el siguiente paso tiene que ver con definir un proyecto o con encauzar ese propósito en un proyecto concreto de vida. Por eso digo, encuentren su vehículo. Por eso se acuerdan que les decía al principio, primero los cimientos al final. Justamente a veces se vuelve compleja la vida o caemos en un contexto de mucho esfuerzo porque empezamos al revés. Quiero poner el techo antes de poner los cimientos. Y con poner el techo antes de los cimientos me refiero a buscar el vehículo antes de saber cuál es mi propósito. Entonces busco la carrera ideal, el empleo ideal, etcétera, en lugar de preguntarme quién soy, para qué estoy, a dónde voy. Entonces digo, eso es algo tan absurdo como a veces, como si sería sacar un pasaje de avión y después decido a dónde quiero ir de viaje, ¿no? Más o menos así es la situación. Así, bueno, primero a dónde querés ir y después veamos cuál es el vehículo más eficiente que te lleve hacia ese lugar, ¿no? Cuál es la carrera ideal, el trabajo, etcétera, que me va a llevar y que está alineado a lo que soy. Entonces, con lo del proyecto, a la hora de materializar mi propósito a través de un proyecto concreto, siempre digo lo mismo. Todas las personas tenemos la capacidad de cumplirle un sueño a alguien. Aunque no lo creamos, todas las personas tenemos la capacidad de ayudar a alguien a resolver un problema doloroso, un deseo poderoso. Pero básicamente todas las personas tenemos la capacidad de hacer algo muy valioso por las demás personas. El problema es que a veces tenemos el foco tan puesto en uno que no vemos afuera, ¿no? No vemos a un otro. Y eso es lo curioso porque ahí está la clave, la llave, ¿no? Porque digo, cuando uno puede fusionar esa vocación, ese propósito, con un proyecto concreto que lo puedo transformar en mi modo de vida y dedicarme a eso todos los días. O sea, ¿cómo es eso, Máximo? Encima que voy a hacer algo que me gusta, que me apasiona, que ayudo a los demás, ¿me van a pagar por eso? Sí. Créanme que se puede y cada vez más en el contexto actual que tenemos, con todas las posibilidades que hay, es el mejor momento para eso. Y digo, cuando eso pasa, yo digo que las personas dejan de trabajar, y no en el sentido de que no hagan nada, se tiran a una cama a descansar, sino en el sentido de donde viene la etimología de trabajo, ¿no? Que viene de vivir bajo una traba. Entonces, en lugar de vivir bajo una traba, lo que transformo esa actividad, la cual me dedico cada día, es una actividad que aporte valor. Entonces, ¿cómo puedo aportar valor hoy? ¿Cómo puedo expandir eso que soy, que tiene que ver con el propósito? Bien, entonces, para ese proyecto de vida, otro mini ejercicio chiquito, concreto, para que se lo guarden, para que lo completen, lo llenen ahora o cuando se vayan después, tiene que ver justamente con cómo aterrizo ese propósito en un proyecto concreto, cómo puedo ponerle nombres, cómo puedo ponerle pie y cabeza, que decimos, a ese propósito. Y justamente con estas tres partes, ¿no?
¿A quién decido ayudar? ¿A qué personas decido ayudar? A resolver qué problema o a lograr qué deseo, qué es eso que quieren, a través de una solución puntual. Y esa solución, recién ahí, fíjense, es donde viene la parte de mi método, mi herramienta, lo que estudié, ese trabajo, mi pasión, etcétera. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí? Ayudo a la clave de la admiración. Hay claves que digo, la clave de la admiración que les decía recién, se puede aplicar perfectamente a esa primera parte, ¿no? ¿En qué contextos me encantaría ayudar? Tanto que lo haría gratis porque admiro lo que hacen esas personas, porque admiro la actividad esa, etcétera. O ahí también se puede incluir la causa, ¿no? ¿Cuál es esa causa que me conmueve y que realmente me gustaría ser parte de la solución? ¿No? Eso podemos rellenar ahí arriba. Al resolver qué problema o qué deseo, justamente cuál es el problema o el deseo que sé que puedo ayudar, que me gustaría ser parte de la solución, que me parece injusto del mundo y me gustaría poder aportar y ayudar a que eso no siga pasando, a que esas cosas sean diferentes, a que todos puedan tal cosa, etcétera. Y a través de tu solución, que puede tener que ver con tu pasión, con lo que estudiaste, con tu actividad, con tu profesión, con lo que tenés experiencia, con lo que te sale bien de manera natural, etcétera. ¿Bien? Entonces, ahí se unen los puntos y lo que le decía recién al principio, con este grupo de 50 personas, justamente lo que hago con ellos es ayudo a líderes con vocación de servicio, que están insatisfechos con su vida laboral, a despertar el potencial dormido y el talento desperdiciado que llevan dentro, de forma que puedan realizarse a través de un proyecto de vida con propósito. ¿Bien? Entonces, ahí justamente lo curioso y paradójico, lo que sucede es como dice la frase, más fácil usar la felicidad para conseguir dinero que usar el dinero para conseguir felicidad, ¿no? Invertir los roles es la clave de ese éxito cualitativo que como consecuencia, curiosamente, después va a traer también ese éxito cuantitativo. Entonces, para ir terminando, para ir cerrando, algunos últimos 3 tips o consejos que me gustaría dejarle. 80 años, que son la edad que vive promedio la mayoría de las personas, una edad promedio en que viven las personas actualmente, son 80 años y esos 80 años equivalen a 5.000 semanas. El otro día vi este dato, me pareció un poco aterrador primero y después me gustó, porque nos ayuda a tomar conciencia si son solo 5.000 semanas. Son solo 5.000 semanas y ¿por qué si al dinero no lo tiraría? Si no es que ninguno de ustedes creo que si tiene 2.000, 5.000, 100 pesos en el bolsillo, lo que sea, y se le cae, bueno, se cayó y seguiría caminando. No. ¿Y por qué con el tiempo sí? Y es igual lo más importante, ¿no? Lo único que no vuelve en la vida es el tiempo. Y sin embargo, con el tiempo, parece, no, bueno, más adelante, el año que viene, dentro de 6 años me voy a dedicar a construir esa vida que quiero, pero mientras tanto sigo ahí medio estancado, siendo mediocre, mintiéndome que no sé qué, etcétera. Digo, son solo 5.000 semanas. Aprovecha bien esas 5.000 semanas. Digo, y ustedes que son jóvenes, digo, si le preguntan a Nico, que estuvo recién, o cualquier economista o persona que se dedica a la finanza, te diría, los 2 activos fundamentales para invertir en la vida son el dinero y el tiempo. Entonces hay veces que no, pero no tengo dinero, bueno, pero tenés tiempo. Cuidado con qué vas a hacer con tu tiempo, en qué vas a invertirlo. En formarte de qué manera, en alimentarte de qué manera, o lo vas a desperdiciar simplemente pasando el tiempo y tirando como si fuese un billete que no vale nada, ¿no? Ustedes son la generación que tiene el privilegio de dedicarse a lo que aman, a lo que apasiona, y eso les decía al principio, ¿no? Ustedes tienen hoy la capacidad de empezar el camino recto y no tener como este grupo de 50 personas que les decían que desaprender 20 años o hacer algo 20 años que no quise, que no me gustaba, etcétera, por no preguntarme lo suficiente, por no pensar en realmente quién soy, qué quiero de mi vida, qué es para mí el éxito, cuál es mi modelo de éxito. Hoy tienen la oportunidad de hacerse esa pregunta y no llegar a los 40, 50 diciendo, esto se puso aburrido, ya gané dinero, ya no sé, viajé o lo que cada uno quiera, pero ahora me aburrí y siento que caminé 20 años para una dirección que no era la que buscaba. Y por último, enciende con el fuego de la pasión
la gente vendrá de muy lejos para verte. Muchas gracias a cada uno y espero que hayan disfrutado de la charla.